Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a esta jornada aquí en el tiempo de Torah al instante, partiendo de Egipto hacia la tierra de promesa. Estamos en la estación número 23. Bendito el Eterno, estamos avanzando y hemos llegado a nuestra estación Tahat. Libro de Números, capítulo 33, verso 26. Bienvenidos a este tiempo especial de Torah al instante. Torah al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torah, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torah al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torah al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torah al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles. Y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida a esta su casa Israel, casa integral en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, avanzando a pasos firmes en el camino hacia la tierra de Canaán, la tierra de promesa, una tierra en la que fluye leche y miel, una tierra en la que a través de este proceso que llevamos por el desierto, estamos siendo formados, transformados, por supuesto, establecidos en la identidad, en el plan, en el propósito, en la Kavaná de Adonai. Y repito, en la medida que hemos avanzado en cada una de las estaciones, sin lugar a dudas, cada una de ellas tiene para cada uno de nosotros y de manera individual y muy personal, tiene por supuesto un mensaje. No sé, déjenme saber por favor aquí en el chat o envíenme sus mensajes a través del correo electrónico, por Telegram, por WhatsApp, como usted guste, en cuál de estas estaciones usted se ha podido identificar plenamente. Ya he pasado por varias, yo que las estoy compartiendo. Mis respetos, Adonai habla profundamente a nuestros corazones. Bien, mis amados, partamos al libro de Bamidbar, Números, en el capítulo 33, y que es nuestro libro de partida. Recuerden, el libro de Números en el capítulo 33 nos habla en ese tema acerca de la Parashá Masei, que tiene que ver con las jornadas, las estaciones. Y en el capítulo 33 del libro de Números, Bamidbar, vamos a ir al verso 26. Salieron de Maselot y acamparon en Tahat. Salieron de Maselot y acamparon en Tahat. Es importante que veamos cómo aquí se nos empieza a indicar el cumplimiento de una de estas estaciones. Y vamos a determinar, después de todos los acontecimientos que ocurrieron en la estación anterior, Maselot, frente al ministerio, frente al sacerdocio delegado en Aarón, y a su vez el manejo de las ofrendas, la distribución de las ofrendas, cómo establecer las ofrendas. Probablemente ayer en el cierre y en la conclusión de Maselot me queda pendiente solo mencionar algo, y es que tipológicamente, por favor, la tipología, el modelo de este proceso de Maselot. Recuerden que Maselot tiene que ver con asamblea legítimamente constituida, la iglesia, la Cajal, la Keilah, y nos indicaba que el Cohen Gadol podía tomar ciertas ofrendas que eran presentadas en el Mishkan. Y mencioné, y gracias porque alguien me lo quiso preguntar, gracias, porque mencionamos que las mujeres en algunas de estas ofrendas no participaban, las mujeres levíticas, por supuesto, de la tribu de Leví. Pero básicamente es por la tipología, como Cohen Gadol, el sumo sacerdote, en la tipología de Yeshua, y la mujer en la tipología de la iglesia. Básicamente, este es el punto que me quedó tal vez por mencionar en una conclusión final.
Ahora nos vemos enfrentados a Tahat y aquí vemos que Aarón recibe y es establecido y determinado en cómo puede administrar la provisión, las ofrendas y en especial las primicias. Entonces, esta situación que vamos a ver en la estación 23, Tahat tiene como consecuencia la estación anterior. Vamos a ir al libro de Números, por favor, acompáñeme al libro de los Números, Bamidbar, que también hemos tomado este texto como partida, en el capítulo 18, y vamos a tomarlo a partir del verso, vamos a ir al verso 20 en adelante, por favor. Dice la palabra, y Adonai dijo a Aarón. Recuerden que siempre he querido resaltar cómo Adonai le habla a Moshe, cómo Adonai le habla a Aarón. Casi siempre pensamos que solamente Moshe. No, Aarón también escucha y habla con Adonai. Dice, y dijo Adonai a Aarón, de la tierra de ellos no tendréis heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. ¡Qué palabra y qué promesa más extraordinaria! La puedo repetir, por favor. Si usted no ha abierto sus oídos, reciba en su corazón esta porción del libro de Bamidbar, capítulo 18. Estúdiela, medítela, absorba esta palabra, porque es una promesa maravillosamente importante. La voy a repetir. Libro de Números, capítulo 18, verso 20 dice, y Adonai dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendréis heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo, Yeshua, soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Amén. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del Mishkan de reunión. Lo podemos repetir, por favor, verso 21. Léalo conmigo, acentuación, pronunciación, puntos y comas, entonación, por favor. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del Mishkan de reunión. Verso 22, y no se acercarán más los hijos de Israel al Mishkan de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Verso 23, mas los levitas harán el servicio del Mishkan de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Verso 24, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Adonai en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerás heredad. Y habló Adonai a Moshe y le dijo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Adonai el diezmo de los diezmos. Por favor, preste mucha atención. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Adonai de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Adonai al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Adonai, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofrecieres lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y comerás en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el Mishkan de reunión. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él. Y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Perfecto.
Parece que por fin hemos llegado, queridos amados hermanos, a un tema bastante interesante y de alguna manera un tema, si puedo decirlo, entre comillas, polémico. Y quiero decir entre comillas polémico, controversial, porque para quien no tiene la revelación, por favor, usted está conectado en este momento, ojos abiertos, oídos despiertos. Para quien no tiene la revelación de esta palabra, es para quien entonces entrará la controversia, entrará la confusión, entrará la desubicación y entrarán muchas cosas de mala interpretación, porque sencillamente se irritarán sus ojos, se irritará su pensamiento y entrarás en situaciones de las que tal vez nunca hubieses querido entrar. Vemos entonces que esta porción del libro de Bamidbar, números 18-20 en adelante, corresponde específicamente a la palabra que tenemos para hoy, Tahat. En primer lugar, y realmente antes de que veamos el detalle, se establece que Aarón es la autoridad competente frente al Mishkan. Y a Aarón se le debe revelar la palabra que Adonai le ha entregado. Una vez que Adonai instituyó o dio autoridad delegada, recuerden que lo vimos en Pajarada, recuerden, una autoridad delegada a Aarón, esa autoridad delegada comienza a tener una acción de revelación en todo lo relacionado con el Mishkan, en los asuntos que tienen que ver con la función ministerial, esto es, en el servicio, esto es, en el sacerdocio, de tal manera que esa revelación viene al Padre Eterno, viene al sumo sacerdote del Padre, por supuesto, y a su vez esta revelación es transmitida a los sacerdotes, en este caso sus hijos, y a toda la tribu de Leví. Para que nosotros podamos comprender este tema de Tahat en la estación 23, definitivamente necesitamos ojos abiertos, oídos despiertos, para que en medio del caminar por el desierto podamos comprender Tahat, podamos entender a qué hace referencia y por qué es tan importante esta estación 23. Esta palabra Tahat es una palabra que aparece en muchas ocasiones, más de 500 ocasiones en el texto hebreo. De hecho, permítame hacer una mención puntual a una nota que encontré aquí buscando en la concordancia y en el Strong. Dice que la palabra Tahat aparece 515 ocasiones en 400 versículos del hebreo. Y menciona básicamente algunos textos bíblicos. Voy a tomarme un segundo para leer por lo menos uno o dos. En el libro de Bereshit, en el capítulo 1 y en el verso 7, dice, y Adonai echó el firmamento, y se dividieron las aguas cual eran abajo, y el firmamento de las aguas cual eran arriba, el firmamento, y fue entonces. Voy a buscar otro texto. Vamos a mirar el libro de Shemot, el libro de Éxodo. Un momento, por favor. Esto estaba fuera de mi plan de estudio, pero vamos a considerarlo en el libro de libro de Éxodo, Shemot, capítulo 25, y voy a tomar el verso 35. Esto es para que podamos, en la lectura de algunos versos, concluir o definir la palabra Tahat. Dice el Éxodo 25:35, habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen de la menorá. Está hablando de la manzana no en el sentido de la manzana Apple que conocemos, la manzana de comer, sino en el sentido de la manzana, la forma que tiene cada uno de los brazos de la menorá. A ese tipo de manzana se está refiriendo. Observen, lo voy a repetir. Habrá una manzana debajo. Esta palabra debajo, y permítanme continuar un poquito con el estudio, mirándolo aquí en la definición de concordancia. Permítanme un momento, por favor. Si lo puedo mencionar en otros textos, porque me parece que viene muy bien al tema que estamos considerando. Génesis capítulo 4, verso 25. Y Adán sabía su esposa de nuevo
Vamos a Génesis 6:17. Y mirad, incluso yo, tengo una imagen aquí interpuesta que no me permite leer. Una inundación de aguas de la tierra destruirá toda carne, donde es la respiración de la vida de abajo del cielo, y todo esto en la tierra morirá. Bueno, entonces la definición de la palabra tahat, repito, aparece en más de 500 ocasiones en el hebreo, y es una palabra que a su vez se presenta en la forma gramatical en diferentes formas. En algunas ocasiones se presenta como una proposición, en otras ocasiones se presenta como un adverbio, y realmente la palabra tiene que ver en un sentido amplio con un significado muy interesante que tiene que ver con estar debajo de, o en la mano de, o delegado por, o en sustitución de, o en lugar de, o en representación de. Lo voy a repetir porque tahat aquí nos está entregando una palabra extremadamente importante. Repito, en el contexto gramatical, cuando tahat en el hebreo se presenta, sea como proposición o sea como adverbio, básicamente significa, repito, atención, estar debajo de, o en la mano de, o delegado por, o en sustitución de, o en vez de, o en lugar de, o en representación de. Así es que si pudiéramos mirar un poco más de cerca este significado, esta palabra pudiera significar en esencia la revelación de tahat. Significa que la revelación viene como consecuencia de, a partir de, en representación de la palabra. Cuando la palabra viene al ser humano, a la unidad del espíritu, cuando la palabra viene a nuestro corazón, inmediatamente la palabra, esa palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, es una palabra que inmediatamente toma una forma, una presentación, y aunque parezca muy escondida o no muy comprendida, esa palabra toma vida, toma una representación, y esa palabra, repito, tiene que ver con la revelación. Vamos empezando la jornada y más adelante seguramente miraremos textos y escucharemos de hombres de la Biblia que tuvieron esa revelación debajo de, a consecuencia de, por concepto de, en representación de, y así sucesivamente. Vamos a ver que aparece en dos sentidos. Uno, en primer sentido, una representación del pueblo sacerdotal de Dios, y un segundo sentido de los levitas que reciben lo que Adonai les entrega. Y aquí puntualmente leímos en el texto que les entrega los diezmos en representación de Adonai. Son estos los dos aspectos que tienen que ver con la representación. Es decir, los sacerdotes tomarán la representación de, el Cohen Gadol tomará la representación de, y a su vez tomará para sí los diezmos. Dice literalmente y textualmente el texto, repito, literalmente dice, y tomará los diezmos y se presentarán los diezmos de los diezmos. ¿Saben? Esta lectura, esta enseñanza es tan exquisita que yo recuerdo en alguna ocasión alguien me preguntó hace muchos años, y la verdad no sabía cómo contestar de dónde o por qué razón nosotros presentamos diezmos de diezmos. Y literalmente hemos visto cómo aquí la palabra, literalmente, repito, nos lo está explicando y nos lo ha establecido en este mismo momento. Muy bien. En el libro de Bereshit vamos a seguir con el texto de tahat en algunos textos bíblicos. Veamos en el libro de Bereshit, en el capítulo 22. Acompáñenme por favor al capítulo 22 de Bereshit, Génesis, y tomemos el verso 13. Dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Adonai, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Esta palabra, aquí la vemos, aparece la palabra tahat en el sentido de sustitución.
nada menos, nada más y nada más glorioso que en esta palabra de Bereshit capítulo 22, verso 13, nos está hablando, por supuesto, de la representación de Mashiach, representando literalmente a Yeshua. Entonces dice esta palabra, repito, la voy a leer. Alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció en holocausto en lugar de allí, dice Tahat. Aquí está la palabra, en lugar de su hijo Isaac, en lugar de ofreció el carnero. Vamos bien con el concepto, estoy procurando definir de la mejor manera la palabra Tahat, repito, para poder comprender cómo en muchos textos encontraremos esta palabra en diferente forma gramatical, pero con un mismo sentido. Vamos a ir un momento al libro de Primera de Reyes. Por favor, acompáñeme al libro de Primera de Reyes. Y gracias por tomar nota aquí en el chat, los hermanos que acostumbran a escribir las notas, los hermanos que acostumbran a tomar nota y escribirlas en el chat, por favor, muchas gracias. Primer libro de Reyes, vamos a estar en el capítulo 11 del primer libro de Reyes, capítulo 11, y avanzaremos en el verso, vamos a ir al verso 43. Primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 43. Vamos a leerlo en contexto desde el verso 41. ¿Listos todos, mis amados? Con su Biblia, gracias. Dice el texto en el verso 41, primer libro de Reyes. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. ¿No está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Es una pregunta. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboán, su hijo. Y dice la palabra, y reinó en su lugar, por favor, dígalo conmigo, Tahat, reinó en su lugar, a cambio de, por sustitución de, en representación de, estamos viendo la palabra Tahat, y reinó en su lugar Roboán, su hijo. Por favor, dice entonces que durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar, aquí está la palabra Tahat, Roboán. Muy, muy bien. Y en un tercer pasaje que podríamos encontrar, se menciona la palabra Tahat. ¿Recuerdan la palabra de la ley del talión que aparece en dos ocasiones, en el libro de Éxodo en el capítulo 21 y en el libro de Levítico en el capítulo 24? Cuando miramos Éxodo 21 en el versículo 23 y 24 inicialmente, y luego vamos a leerlos, leámoslos por favor, acompáñenme entonces nuevamente al libro de Levítico, Vayikrat. Libro de Levítico, capítulo 21, por favor acompáñenme. Libro de Levítico en el capítulo 21. Levítico capítulo 24, perdón. Libro de Levítico capítulo 24 y vamos a leer el verso 20. Capítulo 24, verso 20. Repito, libro de Vayikrat, Levítico capítulo 24, verso 20 dice la palabra. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Entonces, vemos que en este punto, en el monte Sinaí, durante aquel segundo año en que ellos estuvieron en ese monte, allí se nos habla y se utiliza la palabra Tahat. Esto es lo que conocemos como la ley del talión. Volvamos ahora sí al libro de Éxodo, por favor. Vamos al libro de Éxodo. Éxodo en el capítulo 21, por favor. Capítulo 21. Y veamos los versos 23 en adelante. Dice la palabra: mas si hubiere muerte, entonces pagarás por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Aquí vemos cómo se nos está indicando un dependiendo de.
Dependiendo de lo que tú hagas, tendrás consecuencias. Si fuiste homicida, mereces morir. Si fuiste calumniado, serás calumniado. Es decir, para decirlo en otra palabra muy sencilla, lo que sembramos será lo que cosechamos. Punto. Y de esta manera nos queda supremamente claro. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal será la lección para él. Entonces, vamos a ver cómo en el libro de Números, en el capítulo 18, que es nuestro tema en el cual estamos concentrados, por favor, volvamos a Números, capítulo 18. No pierdan Números, capítulo 18 en ningún momento. Vamos nuevamente a mirar desde el verso 20, 18, verso 20. Estamos conectados allí. Y Adonai dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Y cuando nos habla de la heredad y la parte, nos está indicando que ahora la tribu de Leví dependerá directa, única y exclusivamente, voy a decirlo entre comillas, de la manutención del padre. No en tierras, no en dinero, no en trabajo, no en ejercicio propio, sino que ustedes como la tribu de Leví, su única función, su Kavaná, su propósito será el ministerio. Y para garantizarles la palabra del ministerio, dígalo conmigo, porque es un privilegio servir a Adonai, entonces yo, Adonai, entregaré los diezmos, ustedes administrarán las ofrendas, administrarán las primicias y serán debidamente administradores, sabios administradores de todo lo que les he entregado. Entonces, aquí vemos cómo Adonai está preparando al ministerio levítico para entregarles una labor determinada, pero a su vez para prepararlos a recibir los diezmos y por supuesto para prepararles su sustento, de tal manera que la tribu de Leví, aunque no tuviese tierras, propiedades o economía, no pasarían escasez. Esto es grandiosamente importante. Y digo, es grandiosamente importante. Dije gracioso, es grandiosamente importante porque se hace necesario entender el fundamento del ministerio, hermanos. Oh, gracias, Hashem. Yo me deleito en esta enseñanza, bueno, por ministerio, pero porque hoy más que nunca puedo entender lo que estoy tratando de compartir, lo puedo entender desde el punto de vista de la revelación por persecución de 25 años ejerciendo el ministerio. Mi primera pregunta, atrevida por demás, ignorante por demás, irreverente por demás, Tahat. A mi primer pastor humanamente hablando, digo literalmente mi primer pastor, cuando pasé al frente en aquella congregación con el llamamiento de recibir a Yeshua en nuestro corazón, y como lo he compartido en testimonios anteriores, sin pensar cómo ni de qué manera, del último lugar, de la última parte del salón donde estaba justo en la puerta de salida, para si algo no me parecía me iba a retirar de aquel sitio. Esa fue mi condición con la pastora Pili. Voy a estar en esa reunión, pero si algo no me parece o llegan a pedir diezmos, le voy a decir una cosa, me desaparezco. Esos eran mis planes, esa era por lo menos mi intención humana, por no decir carnal. Pero sin embargo, el propósito de Adonai ya estaba establecido y nada tenía que ver con mi pensamiento natural. Porque en aquella ocasión, pasando por una tribulación muy difícil, Adonai habla a través del pastor, en la voz y en los labios de ese pastor querido amigo. En el libro de Josué, como lo he compartido en tantas ocasiones, capítulo 1 en adelante, versos 5, 6, 7, 8, 9, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Creo que muchos de ustedes ya conocen la historia, no la voy a repetir, pero la gloria sea para Hashem. Adonai habla a mi corazón, Adonai habla a mi corazón.
Y en ese texto, en esa enseñanza de ese querido pastor, viene inmediatamente a mi corazón, en medio de la angustia que estaba viviendo para aquel momento, viene una palabra de vida, viene una palabra de esperanza, viene una palabra que me llena, que me regocija, que me alimenta, que me trae tajat. En lugar de estar deprimido, angustiado, temeroso, en shock, en pánico, en frustración, en pensar en todo lo peor, incluso hasta la muerte, hasta el suicidio que pasó por mi mente, por favor, Adonai habla en su preciosa palabra y me dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moshe, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Aleluya, gracias Hashem. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Bendito el Eterno. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la Kadosh Torah de mi siervo Moshe te mande. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. No te confundas con vanas palabrerías y enseñanzas del uno o enseñanzas del otro. Concéntrate en lo que escrito está, vive lo que escrito está, piensa en lo que escrito está, y entonces no te apartes de esta preciosa palabra ni de día, ni de noche, ni a diestra, ni a siniestra. No te apartes para que sea prosperado tu camino y en todas las cosas que emprendas te vaya bien. Y escuchar esas palabras, creo que no necesito mucho entendimiento, intelecto, razonamiento humano para comprender que justo en el momento que estaba viviendo viene esta tajat, esta revelación en medio de las adversidades. Ese de repente de Adonai transforma mi vida, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de vivir. Nunca se aparte de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Adonai tu Elohim estará contigo a donde quiera que vayas. Tajat. Por lo tanto, cuando nuestro amado Adonai nos llama, nos toma de su mano, vimos la estación anterior, nos llama, nos entrega entonces el sustento, nos dice cómo vamos a sobrevivir en el sustento del ministerio. Y cuando pasé frente a mi querido pastor, él saludó a las personas que estaban allí enfrente y simplemente los saludó. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero cuando llegó justo frente a donde yo estaba, me tomó de la mano con mucha fuerza, me aló hacia él y me habló al oído y me dijo estas palabras: a partir de hoy trabajarás para mí. Entonces, como él me acercó hacia su oído y me dijo estas palabras, yo me acerqué a su oído y le dije: ¿y como cuánto pagarán aquí? La ignorancia es atrevida. La ignorancia definitivamente es atrevida. Pero Adonai en esa fracción de segundo empezó a trabajar con mi vida. Porque lo primero que Adonai nos está estableciendo, según lo que hemos visto en estas dos últimas estaciones, es el sacerdocio, la familia sacerdotal y de manera muy estricta el cumplimiento de cómo ser administradores de la ofrenda, de la primicia, del diezmo, que es el tema que estamos desarrollando para el día de hoy. Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer tendrá como tal consecuencias. Tendremos consecuencias si obedecemos su palabra, si meditamos en su palabra, si caminamos en su palabra, si compartimos su palabra, si enseñamos su palabra a tiempo y fuera de tiempo, que es lo que Él nos demanda en el servicio ministerial. Entonces yo no necesito depender del trabajo económico del hombre humanamente, como lo tuve que hacer en algún tiempo, el trabajo bivocacional, sino venir al cumplimiento. 24 horas al ministerio a servir a Hashem. Y repito,
Muchos hombres, y por favor mis respetos, cada quien delante de Adonai sabe cómo administra sus situaciones. Pero conozco a muchos pastores que no pueden depender de la mano de Adonai. Porque pues esperan tener un sustento semanal, quincenal, mensual, según sea el caso. Y quieren tener una abundancia suficiente para suplir costos, obviamente, básicos de casa, de familia, de economía familiar, de presupuesto familiar, pero además se hace necesario tener ciertas comodidades que probablemente el ministerio en su momento no entrega. Pero mis amados, lo más importante, la salud, lo más importante, la familia, lo más importante, su palabra, lo más importante, estar conectados con Hashem. Nunca escasearemos. Y lo digo por testimonio, aún en los primeros días, 25 años de esto, cuando empezamos el ministerio 00000 en esta nación americana, emigrante, sin el idioma, sin conocer las leyes, sin conocer absolutamente nada de esta nación, distinto a cuando viajamos en varias ocasiones a visitar los parques, por algunas actividades de trabajo, en congresos, en seminarios, cosas por el estilo, pero muy lejos, muy distante estaba de saber siquiera haberme preguntado alguna vez en la vida cómo puede o vive un emigrante hispanoamericano, en este caso, en los Estados Unidos de América. ¿Qué comen? ¿En qué trabajan? ¿Cómo viven la renta? ¿Cómo adquieren un vehículo? ¿Cómo tienen una licencia de conducción? ¿Cómo tantas preguntas? Pues Adonai empieza a tratar con nosotros. Y por supuesto, depender del ministerio hace 25 años y los primeros años fueron situaciones difíciles, adversas, complicadas, muy difíciles, pero puedo decirlo literalmente para la gloria de Hashem, nunca, pero nunca de los nunca hubo escasez sobre nuestra mesa. Y pasamos momentos tan difíciles como que estar parados frente a una tienda de McDonald's, lo digo literalmente, sin tener cómo comprarnos una soda, un café o una hamburguesa. De aquel tiempo que eran de $1. Y nuestros hijos, preciosos hijos, Camilo y Sebastián, hoy varones de Dios, hombres kadosh, bajar frente a un McDonald's, entrar y literalmente pedir. Somos una familia ministerial. No tenemos cómo comprar una hamburguesa. Por favor, queremos comer. Y literalmente, Adonai proveía, no una hamburguesa, las hamburguesas necesarias para toda la familia. Y llegar a ese punto traía para mí un choque que no podía entender, porque fui en su tiempo, mejor aún, dependiendo de un trabajo secular, un buen proveedor, buena economía, con abundancia en nuestros tiempos, en casa, en nuestro país. Y de pronto venir a servir en el ministerio y tener que llegar a una tienda a pedir que por favor nos regalaran algo de comer. Y no nos daban algo, nos daban en abundancia. Es más, si desean más, por favor, lleven más. Era la buena, perfecta y agradable voluntad de Adonai sustentándonos, diciendo: ¿por qué temen? No desmayen, esfuércense, sean valientes. Yo estoy con ustedes, y si yo estoy con ustedes, ¿por qué temen? Yo estoy guardándoles, yo los estoy cuidando. Y pasar los primeros años entendiendo cómo Adonai estaba trabajando con mi pensamiento, ese pensamiento natural, ese pensamiento intelectual, ese pensamiento razonal, ese pensamiento lógico, ese pensamiento de yo lo puedo hacer en mis propias fuerzas. Pero mis amados, Adonai estaba diciendo: los he llamado y he confirmado el ministerio. Por lo tanto, yo seré la dirección y ustedes administrarán y ustedes tendrán el sustento y nunca tendrán escasez. Vamos a ir por un momento al libro de Éxodo nuevamente, a Shemot, por favor, en el capítulo 19. Vamos a enfocarnos un momento en este punto. Tahat, qué preciosa estación. Libro de Levítico, que en el capítulo 19 voy a leerlo en el contexto desde el verso 1, 19:1 dice la palabra. Habló Adonai a Moshe, diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Adonai, de vuestro. Santo soy yo, Yeshua, vuestro Adonai.
Por favor, hermanos, lo puedo repetir. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, dice Adonai, y diles: santos seréis, todos, las 12 tribus, el pueblo de Israel. Ustedes tienen santidad. Dice: porque santo soy yo, Adonai. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis yo, Adonai. Establezco. No os volveréis a ídolos, ni haréis para vosotros ídolos de fundición. Yo, Adonai, vuestro Elohim. Verso 5. Cuando ofrecieses sacrificio de ofrenda de paz a Adonai, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Verso 6. Será comido el día que lo ofrecieres y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero será abominación, no será acepto. Y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Adonai, y la tal persona será cortada del pueblo. Este texto nos está indicando originalmente y nos establece que Dios establece a su pueblo un orden, un requerimiento, a su pueblo elegido, a su casa de Israel. Y entre todos los pueblos de la tierra de Israel, el pueblo de Israel, esta casa de Israel es la casa primogénita. Por eso también, como lo dice en el libro de Oseas y en algunos otros pasajes, tengamos en cuenta que Adonai dice: así dirás a la casa de Jacob y anunciaréis a los hijos de Israel: ustedes son mi pueblo escogido. Ahora, tengo que hacer una pequeña pausa aquí para clarificar algo, amados. Esta palabra, poderosa palabra y clara palabra de Tahat, nos está indicando, por supuesto, de la casa de Israel, mi pueblo escogido. Obviamente estamos en el siglo XXI, y ese Israel que nosotros vemos hoy allá, Jerusalén, Israel, la nación santa, pues es un pueblo que definitivamente, como dice esta palabra, santos seréis, porque santo soy yo. Y todos sabemos, no vamos a entrar allí, solo hay una pequeña pausa para comprender que si bien es cierto que la tierra es la tierra de Israel, la tierra por los caminos, por las calles, por los caminos, por las veredas por donde transitó Yeshua, allí podemos ver aún todavía sus huellas, su caminar por aquel lugar. Los lugares donde visitó, el mar donde visitó, el lugar, todo lo hemos visto. Pero tenemos que considerar, mis amados hermanos, que ese pueblo que hoy vemos allí, pues es un pueblo que probablemente no en su mayoría, pero en una gran porción, muchos de ellos no están en Torah, muchos de ellos no creen en Yeshua, muchos de ellos no creen en la Biblia, muchos de ellos no creen en el nuevo pacto o en el pacto renovado o en el Brit Hadasha, muchos de ellos están tan apartados del norte como el sur, muchos de ellos no guardarán Shabbat, muchos de ellos no creen en absolutamente ni en ellos mismos. Peor aún, todos sabemos cómo en Tel Aviv pues hay una condición absolutamente de pecado. Es decir, que ese no es el pueblo que estamos viendo aquí cuando nos habla del pueblo santo, santo, santos seréis, santos seréis. ¿De acuerdo, mis amados? Solo esa pequeña pausa para hacer esa pequeña claridad frente al tema. Entonces, en el libro de Éxodo, por favor, en el libro de Éxodo, en el capítulo 32... En el libro de Éxodo, en el capítulo 32, dice: viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos ídolos que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Vayamos, pues qué pueblo. Allí, hermanos, sabemos lo que sucedió, que es una situación muy triste y que definitivamente, si lo leemos todo en detalle, nos daremos cuenta que hay un pueblo duro de servir, como lo hemos visto en las estaciones anteriores. Hemos visto cómo aquí justamente en este monte Seir, alrededor del monte Seir, donde pasaron más de 38 años, todo podría ocurrir. Incluso vemos cómo el pueblo perdía su fe. La presencia de Adonai está allí, el fuego de Adonai está presente, la nube de Adonai está presente, los guarda durante el día, los guarda durante la noche, el maná de Adonai está presente, los milagros ocurren,
todo lo que ocurre, no hay enfermedad, aún ni siquiera su vestido se desgasta. Pero sin embargo el pueblo entra en un desenfreno y en ese desenfreno se acomodan con la idolatría, se traen las ideas de Egipto y empiezan o anhelan tener ídolos con los cuales supuestamente orar o a quienes supuestamente reconocer. Por lo tanto, cuando los hijos, dice la palabra, que Abraham, a Dios, Adonai les habla y les dice, así ha dicho Adonai el Adonai de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. ¡Wow! Y esta es una palabra extremadamente fuerte que significa que se debe aplicar el juicio contra todo aquello que sea idolatría y contra todo desenfreno. Por favor, esto que estamos leyendo, a veces cuando miramos los libros de Levíticos, en particular las leyes levíticas, hay cosas que nos parecen un tanto estrenduosas, pero lo voy a tratar de aplicar o traerlo al siglo XXI, a nuestros tiempos, hermanos. Parece muy difícil y suena muy difícil para un pastor, verbo y gracia, en mi situación personal, cuando tengo que colocarme en una posición con personas, personas en general que participan del ministerio o que se acercan con Israel Casa Integral y eventualmente en su cercanía, en su afinidad con Israel Casa Integral, manifiestan inconformidad o esto no les parece, o el pastor Alfaro no les simpatiza, o la pastora Pili no les parece, o el pastor de México, de Chile o de Colombia o de Costa Rica, no sé, de donde quiera que sea, empezamos a tener diferencias de opinión. Y yo he tenido que ser muy tajante frente a este tema, mis amados, porque un requerimiento que Adonai le entregó al supremo sacerdote Aarón fue decirle, tú cuidarás el Mishkan y todo aquello que se levante en contra de el ministerio, en contra del Mishkan, retíralo, apártalo, fuera, que no sean piedra de tropiezo. Que no sean piedra de tropiezo para ninguno de mis hijos y que no sean piedra de tropiezo para otras gentes. Esto pareciera un poco difícil y lo mencioné en una estación anterior. Y entonces, ¿dónde está la misericordia?, preguntó alguien. Pero, pastor, hay que tenerles paciencia, hay que tenerles misericordia. Y se los he dicho siempre con mucho amor y con muy buena voluntad, amados. No puede haber una camisa de fuerza como en un manicomio donde nos tengan atados de pies y manos que no podamos pensar. No, hermanos. Cuando amamos la palabra, cuando estudiamos la palabra, cuando aprendemos la palabra y caminamos en obediencia a la palabra, no puede haber discusión, no puede haber controversia, no puede haber diferencias de opinión porque la palabra es la palabra. Nosotros no podemos presentarnos a exponer la palabra según mi manera de pensar que no concuerda con tu manera de pensar. Entonces, los hijos de Leví lo hicieron conforme a lo dicho a Moshe, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moshe dijo, hoy os habéis consagrado a Adonai. Pues cada uno de los que se han consagrado en su hijo y en su hermano, para él de bendición hoy sobre vosotros, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moshe al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a la presencia de Adonai, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Estamos hablando del becerro, estamos hablando de la idolatría. Entonces volvió Moshe a Adonai y dijo, te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron ídolos de oro. Que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Adonai respondió a Moshe y le dijo, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, vea este pues tan interesante, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, amén,
pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Adonai hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Es impresionante. Por lo tanto, aquí vemos, mis amados, cómo el pueblo se prostituye, que es la palabra más adecuada, en función del becerro. Y es importante recordar y tener presente, amados, lo mencioné ayer, que la tribu de Leví no participaron de esta idolatría. Incluso ellos estuvieron expuestos a ser juzgados por sus propios hijos y sus propios padres, parientes y hermanos. Por eso es que la manera de consagrarnos es solamente en obediencia mutua, de común acuerdo. Hay personas que no sirven ni siguen a Adonai en sus maneras, en sus formas, pero están dispuestos a juzgarlo, a criticarlo y a lamentar absolutamente todo. El sacerdocio de Leví, el sacerdocio de Leví en el sentido de los levitas, es un sacerdocio para vencedores. ¿Vencedores de qué? Hermanos, vencedores de la murmuración, para que venzamos la calumnia, el temor, la confusión. Y tengo absolutamente claro en mi corazón pastoral de Israel Casa Integral, que las cosas que estamos haciendo en Israel Casa Integral, los trabajos, el ministerio, la enseñanza, lo que se hace en nuestros momentos de Shabbat, en los estudios, en todo lo que procuramos hacer, incluyendo en este tiempo de Torah al instante, lo hacemos con nuestro corazón conforme a la palabra de Adonai. Escrito está, enfocados en la Biblia, enfocados en su palabra. Miren, la bendición de Adonai a los levitas por Moshe la vemos en el libro de... Acompáñenme un momento, vamos a ir allí para comentar este punto tan interesante. En el libro de Devarim, veamos en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 30 y... Permítame un segundo, por favor, libro de Devarim, en el capítulo 33, sí señor, libro de Devarim, en el capítulo 33, veamos los primeros conceptos del libro de Devarim, capítulo 23. Besot Haberajá, dice... Esta es la bendición con la cual bendijo Moshe, varón de Adonai, a los hijos de Israel antes de que partiese. Adonai vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Acuérdense que todas estas estaciones que estamos viendo después de la estación 18, 19, 20, 21, 22, 23 hasta donde estamos hoy, todo está ocurriendo en círculos en el monte Seir. Allí transitaron, fueron y volvieron, dice la palabra, y volvimos, y salimos, y volvimos. Todo está ocurriendo allí. Dice entonces, Adonai vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Viene la bendición para las tribus, pero vamos a concentrarnos en el verso 8. Dice, a Leví, a la tribu de Leví, la bendición es esta. Tu Tumín y tu Urín sean para todo varón piadoso, a quien probaste en Mashá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no he reconocido a sus hermanos ni a los hijos conoció, pues ellos guardaron sus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu Torá a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Adonai, lo que hicieron y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que le aborrecen para que nunca se levanten. Qué palabra tan impresionantemente difícil de comprender en nuestro pensamiento y difícil de comprender con absoluta claridad en nuestra razón humana. Esto significa, palabras más, palabras menos. Por favor, dígalo conmigo, cuando nosotros estamos en el compromiso, en la kavaná, en el propósito de Adonai, caminando en su palabra, en obediencia, en sujeción, en el temor reverente de Adonai, con la autoridad delegada según el propósito de Hashem,
ninguna arma forjada por el enemigo se podrá levantar contra nosotros, porque la bendición para la tribu de Leví indica que serán guardados en su entrar y en su salir, y que aunque se levanten enemigos, ninguno de ellos les podrá causar mal. Es decir, que a partir de este momento Adonai comienza a tratar ya no con todo el pueblo de manera general, sino que de manera especial, tajat, a favor de, debajo de, con el propósito de, ahora Adonai empieza a trabajar específicamente con el grupo consagrado a él, es decir, con la tribu de Leví. Dígalo conmigo: estamos consagrados con Hashem, estamos consagrados con Hashem. Y fíjense cómo Adonai quiere que todo su pueblo, Adonai quería que toda la casa de Israel, Adonai pretendía que todo el ministerio de la casa de Israel, las 12 tribus, desarrollaran su propósito pastoral, su propósito ministerial, su propósito sacerdotal. Pero sin embargo sus acciones, sin embargo sus decisiones, sin embargo sus actuaciones empezaron a caminar en su propia fuerza, en su propio pensamiento, en su propia intención, en su propia voluntad, en su propia manera de pensar y en su propia manera de ver y entender las cosas. Es decir, dígalo conmigo, lo mismo que antes. Hoy por hoy, ¿cuántas gentes tenemos diciendo que aman la Torá, que estudian la Torá, que aman la Torá, que estudian la Torá, pero sin embargo caminan lejos de la Torá, apartados de la Torá y sin Torá? Más bien, como diría una querida amiga en Colombia, muy atorados. Como que muy atorados, muy atorados. Porque una cosa es de boca para afuera decir que estudiamos la Torá y amamos la Torá y aprendemos la Torá. Y otra cosa muy distinta es hacer cosas que no están ni en la Torá, sino en el pensamiento del hombre, en la voluntad del hombre y no en la buena, perfecta y agradable voluntad de Hashem. Hay una gran diferencia. Tenemos que estar claros. O estamos, o somos o no somos. Que tú sí sea sí, que tú no sea no, pero no que seamos como las olas del mar de aquí para allá. Que no seamos tibios o fríos o calientes, pero que no seamos, como diría por allí alguna vez alguien, a medias tintas. Así es que ahora Adonai trabaja con un grupo consagrado, este grupo de sacerdotes, esta tribu de Leví, que ahora son victoriosos, vencedores, que trabajan en el ministerio, que identifican el ministerio, que aprenden a vivir conforme al ministerio. Y este proceso no es para todo el mundo, porque no todo el mundo soporta las adversidades, las dificultades y los momentos difíciles que como pastores hemos tenido que vivir. Hemos tenido que vivir el vituperio, hemos tenido que vivir el juzgamiento, hemos tenido que vivir el mal gusto, el mal disgusto, no sé qué decir. Pero independiente de todas esas cosas, gracias Hashem por el privilegio que nos has concedido de ser parte de tu propósito y de tu llamado. Vamos a cerrar para continuar la jornada del día de mañana. Acompáñenme por favor al libro de Números, en el capítulo 1. Precioso libro de Bamidbar. El libro de Números, Bamidbar, en el desierto. Habló Adonai a Moshe en el desierto de Sinaí, en el Mishkan de reunión, el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Y como el fruto de los árboles de Adonai es cosa delicada a Adonai, si alguno quisiere qué pena, disculpen, tengo una nota aquí sobre la palabra. Rescatar alguno del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas o de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado
a Adonai. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Bueno, muy bien. Veamos en el libro de Números en el que estamos, avancemos porque aquí viene toda la historia del rescate, las tribus y demás. Y acompáñeme por favor al verso 47. Dice un título en este verso, nombramiento de los levitas. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Adonai a Moshe diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el Mishkan del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen, ellos llevarán el Mishkan y todos sus utensilios, y ellos servirán en el Mishkan y acompañarán alrededor del tabernáculo, y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el Mishkan haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en sus campamentos y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del Mishkan del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán guarda del Mishkan del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que ordenó Adonai a Moshe, así lo hicieron. Bien, mis amados, entonces concluyamos, dígalo conmigo. Es un privilegio servir a Adonai en el propósito para el cual el Eterno nos ha llamado. ¿Por qué? Porque estamos caminando en obediencia, en sujeción, en el propósito. Como familia, mi casa y yo serviremos a Adonai, porque Adonai nos escogió de lo vil y menospreciado. Adonai extendió su mano y nos tomó y nos sacó de la oscuridad a la luz. Y hoy queremos compartir esta experiencia de vida, entendiendo que apartados de Hashem, nada podemos hacer. He dicho. Amados, qué emoción y qué pasión por esta parashá, por esta estación, perdónenme, siempre digo parashá, por esta estación gloriosa de Tajá. La estación Tajá, de hecho les dejo la nota cómo se escribe, ténganlo presente acá, ya se las enviaré, gracias cuando ustedes me solicitan la nota, espero que todos la hayan recibido. Tajat, ¿cómo se escribe? Entonces tenemos la letra Tab, la letra Het y la letra Tat. Tat, Het, Tat. ¿Cuánto suma Tat, Het, Tat? Suma 400 Tat, Het suma 8 y la siguiente Tat, otros 400. Tenemos en total 808, ¿verdad? 808 el valor y 808 entre sí nos suma 16 y 16 entre sí nos suma 7. Y ese 7 tiene que ver con plenitud y ese 7 tiene que ver con lo que nos queda de la enseñanza de semana para que comprendamos plenitud. ¿Qué es plenitud? Plenitud. Defínanme por favor la palabra plenitud para mañana. Plenitud. Porque hay plenitud de gozo, hay plenitud de vida, hay plenitud de sanidad, hay plenitud de la gloria de Hashem con nosotros. Vamos a definir eso el día de mañana. Mis amados, muchísimas gracias. Su hermano Pastor Roberto Alfaro. Me despido. Hasta el día de mañana. Shalom para todos. Shalom, shalom y muchas gracias. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.